Hola muchachos, bienvenidos al video de la segunda semana de este curso. La semana anterior debieron haber cubierto por su cuenta de manera autodidacta lo que es historia de la computación y representación interna, que cubre complemento a dos, números de punto flotante, Unicode y todo lo relacionado. De historia de la computación vamos a repasar un poquito hoy de algo de lo que debieron haber leído la semana pasada. Y de representación interna, lo más importante con lo que se tiene que quedar es que la computadora maneja exclusivamente números enteros, ceros y unos. Cuando decimos que la computadora maneja texto, realmente maneja números. Cada carácter es un número. Eso justamente es lo que es Unicode, una manera de estandarizar qué números corresponden a qué símbolos, no nada más caracteres, sino también cosas como jeroglíficos, cosas similares. Y cuando hablamos de cosas como números de punto flotante, pues son ceros y unos, nada más. Ciertos ceros y unos corresponden a cierta parte del número de punto flotante y ciertos otros al otro, en este caso la mantisa y el exponente. Ah, no hay nada más que pueda representar la computadora. Quiero decir, puede representar casi cualquier cosa que nos imaginemos, pero la base es que todos son números. O sea, un MP3 al fin y al cabo son ceros y unos. Entonces, cualquier archivo MP3 lo pueden ver como un numerote. Un archivo de video siguen siendo ceros y unos, entonces lo pueden ver como un numerote. Y sus mismos programas escritos en Java, pues son al fin y al cabo ceros y unos y los pueden ver como un numerote. Entonces, realmente es con lo único que trabaja la computadora, es con distintos estándares y con distintas maneras de ver las cosas. Nosotros los humanos somos los que les damos significado a esos números. Pero bueno, y entonces la segunda semana de qué va a tratar, pues básicamente lo que necesitan para completar su primera práctica. No dudo que varios de ustedes ya la hayan terminado, en gran medida porque les damos ciertos pedazos ya escritos para que sea relativamente fácil que ustedes escriban los demás, y porque cuentan con las pruebas unitarias, que muchas veces, no solo en esta práctica, sino en subsecuentes, les dirá cómo tienen que escribir su código. De todas maneras, es muy importante que entiendan la teoría detrás de esto. Y entonces, ¿cómo comenzamos con esto? Pues, como generalmente hay que hacerlo, al inicio. Al inicio de los tiempos que ya había computadoras y que entonces ya podíamos programar, ¿verdad? O sea, no solo pensamos en términos de algoritmos como algo abstracto, sino ya estábamos pensando en términos de cómo implementarlos en una arquitectura de computadora concreta. Pues básicamente lo único que tenían los programadores eran las instrucciones de las máquinas, que son cosas como sumas, restas, multiplicaciones, poder escribir en la memoria de la computadora en una dirección determinada, poder leer de la memoria de la computadora en una dirección determinada. En este contexto, memoria, no importa si se refiere a disco duro o memoria RAM, en el modelo de von Neumann, es irrelevante. O sea, el punto es de dónde sacamos los datos y dónde ponemos los datos. Pero entonces las instrucciones eran básicamente cosas numéricas, sumas, restas, multiplicaciones, instrucciones para leer y escribir en la computadora, y una cosa muy importante que es cómo brincar entre distintas instrucciones. O sea, no nada más que se ejecuten las instrucciones una detrás de otra en orden, sino que tengamos la capacidad de brincarnos hacia atrás o a veces hacia adelante, etcétera, etcétera, que es lo que nos permite implementar algoritmos. Y al inicio los computólogos tenían esto y ya, con eso tenían que hacer todo. Los programadores escribían directamente en lenguaje de máquinas sus algoritmos y así trabajaban. Esto es terriblemente ineficiente, muy propenso a errores, y tal vez lo que es más grave, no permite reutilizar código fácilmente. ¿Cómo evolucionó esto? Bueno, supongan que en algún momento ustedes tenían que hacer un sistema de administración escolar. Entonces, como podíamos leer y escribir de direcciones arbitrarias de la memoria, lo que hicieron los programadores de esa época fue decir, bueno, si al inicio le dedico 20 bytes
a lo que va a ser el nombre del estudiante, o 40, o sea, no importa, un número fijo de bytes, a lo que va a ser el nombre del estudiante, y luego le dedico, digamos, 4 bytes al número de cuenta, y luego 8 bytes al promedio, y luego 2 bytes a la edad. Entonces, si decían en la dirección de memoria A comienza la memoria que representa donde están los datos de un estudiante, bueno, entonces en A más 20 está el número de cuenta. O sea, el espacio que ocupa el nombre nos lo brincamos, entonces ahí pegadito está el número de cuenta. ¿Por qué? Porque le asignamos 20 bytes al nombre. Y luego lo mismo, si en la dirección A comienza la memoria del estudiante y me brinco 28 bytes, 20 corresponden al nombre y 8 corresponden al número, perdón, 4 corresponden al número de cuenta, 24. Entonces después va a estar el promedio. Y después, si me brinco 32, 20 más 4 más 8, pues ahí está la edad. Y así trabajaban al inicio, porque es lo único que podían hacer. No había todavía lenguajes de programación que nos permitieran hacer cosas más interesantes. Esta es la misma idea detrás de los arreglos, que no vamos a ver sino hasta bastante más adelante en el curso. Pero justo la idea de los arreglos es que tenemos un montón de localidades de memoria que todas miden lo mismo, y entonces si tengo la localidad de la primera, la dirección de la primera, y quiero el primero, pues es esa justamente. Si quiero el segundo, es esa localidad más lo que mida cada una de ellas. Si quiero la tercera, pues es esa localidad más 2 veces lo que mida cada una, etcétera, etcétera. En general, si quiero la yésima, es esa localidad más y por el tamaño de cada una de esas cosas, de lo que mida cada uno de los elementos que están en el arreglo. Lo veremos con más calma más adelante. Pero eso es lo que hace tan sencillo los arreglos y también tan poco versátiles, tan poco útiles en la generalidad. Entonces, lo que hicieron los computólogos teniendo esto fue definir lenguajes de programación que justamente podíamos definir una estructura de estudiante. Entonces decíamos, una estructura estudiante justamente tiene 20 caracteres para el nombre y un entero para el número de cuenta y un doble para el promedio y un short equivalente en Java, un entero de 16 bits para la edad. Y entonces, con una instancia de la estructura, o sea, con los datos de un estudiante, si a eso le decimos esa variable e, entonces e.nombre simbólicamente es equivalente a lo de tener la dirección del estudiante y luego tener entonces el nombre, los datos del nombre, que es el primer campo. Y luego e.edad, pues es justo brincarnos el número de caracteres que le hayamos asignado al nombre, etcétera, etcétera. Esto cubre nada más lenguajes de programación estructurados. Hay toda otra línea en la que se fueron los lenguajes de programación al inicio, que comenzó con IPL y después tuvo tal vez el proponente más importante, que es Lisp, que son los lenguajes de programación funcionales. No los vamos a cubrir aquí, los vamos a mencionar de vez en cuando en el curso, pero los van a ver más adelante en la carrera sin duda alguna, y de hecho ya están viendo uno en estructuras discretas que es Haskell. Pero bueno, esto nos permite trabajar de manera más cómoda con información, con los datos, que es de alguna manera lo más importante de un programa. Bueno, no lo más importante, pero es con lo que trabaja, con su entrada, con la información que maneja. ¿Okay? Pero no tiene nada que ver hasta ahora con algoritmos, justamente, con cómo implementamos los algoritmos ya en un programa concreto. Lo siguiente que ocurrió es que justamente a estos datos, a esta memoria estructurada que teníamos en lenguajes de programación estructurados, lo que comenzaron a hacer los programadores de ese entonces fue asignarles funciones específicas en un lenguaje de programación. Me estoy brincando muchas cosas, como justamente cómo es que los lenguajes de programación adquirieron funciones, no fue trivial. Los lenguajes de programación al inicio
no tenían funciones, eran instrucción, o sea, podían definir cosas como similares a estructuras, records le decían algunos de ellos, pero no tenían el concepto de función. Después hubo el concepto de procedimiento y ya después vino el concepto de función con la pila de ejecución, pero eso de nuevo lo cubriremos más adelante. Por ahora, nada más créanme de que de repente ya había funciones, fue un camino largo y arduoso, pero ya había funciones, y entonces lo que hicieron fue justamente es definir un número de funciones específicas que lidiaban con estructuras también específicas. O sea, teníamos ciertas estructuras y asignábamos ciertas funciones, escribíamos ciertas funciones a trabajar con instancias de estas estructuras. Justamente teníamos funciones para aumentarle o disminuirle el promedio de un estudiante, o para trabajar en conjunto con múltiples estudiantes, o qué sé yo, cosas de ese estilo. Lo cual, por supuesto, hacía más fácil mantener el código, más fácil de alguna manera escribirlo, y sin duda alguna más fácil utilizarlo, ya que alguien se había echado la tarea de escribir la estructura de datos y de implementar, la estructura de datos y escribir las funciones asociadas a esa estructura de datos de estudiantes, el ejemplo que hemos estado utilizando, pues entonces alguien más que tuviera que hacer algo relacionado con estudiantes podía reutilizar esto. Esto, por supuesto, es lo que da pie a la orientación a objetos. Lo que ahora conocemos como estructuras de datos son realmente lo que da pie a los objetos, a lo que es la orientación a objetos, que es con lo que nos vamos a estar peleando durante todo el curso. Entonces, ¿cómo la definimos? Bueno, más bien, orientación a objetos es lo que se conoce como un paradigma, o sea, una serie de prácticas y de maneras de ver el mundo que abarcan una manera de programar. Entonces, los lenguajes de programación orientados a objetos justamente favorecen el trabajar con objetos, como su nombre lo indica. ¿Y qué es un objeto? Hay un montón de definiciones, algunas son de alguna manera recursivas, o sea, como que se utilizan a sí mismas para definir lo que estamos tratando de definir. Entonces, a mí más bien me gusta definir a los objetos en términos de si tiene esto, vamos a decir que es un objeto. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a pedir a un objeto para decirle objeto? Le vamos a pedir tres cosas. Identidad, una manera que tengamos de referirnos al objeto, de poder pedirle cosas. Propiedades o estado, que es básicamente la memoria, o sea, qué datos tiene el objeto. En el caso de los estudiantes, por ejemplo, en su primera práctica son justamente nombre, cuenta, promedio y edad. Y lo tercero, y tal vez más importante, comportamiento. O sea, los objetos no solo manejan información, sino que les puedo pedir que hagan ciertas cosas y los objetos me garantizan que pueden llevarlas a cabo. Entonces, el comportamiento justamente van a ser los algoritmos que vamos a implementar para nuestros objetos. ¿Ok? Esto se vuelve un poquito más complicado más adelante, pero eso es lo básico. Si cumple con estas tres propiedades, o sea, si tiene características, si tiene identidad, propiedades o estado y comportamiento, entonces es objeto. Es medio engañosa esta definición porque no es natural a partir de esa definición llegar a cómo comenzaron a escribirse los lenguajes de programación orientados a objetos. Realmente es como al revés. Primero, como que se fueron definiendo cómo escribir estos lenguajes y ya luego se llegó al concepto de objeto. Paréntesis, el primer lenguaje de programación orientado a objetos se llama Simula y realmente estaba pensado para hacer simulaciones de cosas reales. Por eso es que hablaban en términos de objetos, pero realmente como ha evolucionado los objetos, la teoría de orientación a objetos, más bien está dado por lo que ocurrió con Barbara Liskov, que definió el tipo de datos abstracto, que realmente es la base de la orientación a objetos,
Y después lenguajes de programación como C++ y como Smalltalk, que tomaron muchas de la terminología y de las definiciones de Simula, pero realmente se fueron por su propio lado. Entonces, regresando cómo estaban los lenguajes de programación estructurados, justamente uno definía una estructura y escribía funciones para trabajar con esa estructura. Lo que conocemos ahora como lenguajes de programación orientados a objetos, lo que hicieron fue como juntar todo esto en un único paquete. Entonces, lo que hacen es decir, bueno, todos los objetos que tengan las mismas propiedades, o sea, no que tengan los mismos valores en sus propiedades, sino que tengan las mismas propiedades y que además tengan el mismo comportamiento, o sea, que tengan asociados los mismos algoritmos, vamos a decir que forman una clase de la cual podemos sacar objetos, ¿ok? Y entonces, así es como surge el concepto de clase. Una clase va a ser una manera de encapsular o un conjunto de objetos o los planos para construir objetos. Va a ser lo que nos va a definir las propiedades y los algoritmos asociados o comportamiento de todos los objetos que pertenezcan a esa clase. Un ejemplo es el que está en su primera práctica. La clase estudiante abarca a todos los objetos de instancia estudiante. Entonces, todos los objetos con nombre, número de cuenta, promedio y edad, y que tenga el comportamiento get nombre, set nombre, get promedio, get cuenta, set cuenta, etcétera, etcétera. Los agrupamos a todos ellos en la clase estudiante y entonces ya podemos comenzar a construir objetos, a crear objetos de instancias de la clase estudiante, o sea, objetos que ya van a poder, les vamos a poder pedir que realicen el comportamiento que la clase estudiante va a definir. La clase estudiante es muy sencilla, adrede. Esto es una decisión consciente que tomamos al escribir el curso. Es solo para que vean una manera muy sencilla de cómo crear una clase. Entonces, vamos a comenzar desde cero. De hecho, una clase estudiante podemos definirla mucho más sencillo que como está en su práctica 1. Podemos definir nada más class estudiante, llaves que cierran, llaves que abren, llaves que cierran, y es una clase válida de Java. Y puedo crear instancias de estudiante y va a tener comportamiento, nada muy interesante. No define explícitamente ninguna propiedad, no define explícitamente ningún comportamiento, pero resulta que sí tiene propiedades y comportamiento, nada más cómo los adquiere no lo vamos a cubrir hasta más adelante, en las 3 o 4 prácticas. Y esto ya es una clase válida. Entonces, justamente, ¿cómo definimos las propiedades de una clase? Por ejemplo, las propiedades de la clase estudiante. Pues definimos lo que vamos a conocer como variables de clase. Las variables de clase viven a nivel de la clase, ¿ok? Y vamos a definir una variable nombre de tipo cadena, string. Voy a pedirle que con Luis vean ejercicios de la clase string, cómo se utilizan las cadenas en Java. Vamos a pedirle una propiedad o variable de clase cuenta, que va a ser un entero, o sea, un número entero de 32 bits en complemento a 2, que por eso es importante que viéramos complemento a 2 antes, por cierto. Va a tener una propiedad promedio, que va a ser una variable de tipo de tipo doble, de doble precisión, un número de punto flotante de doble precisión, por lo tanto de 64 bits, que por eso es importante que viéramos números de punto flotante, y una variable de clase edad, que va a ser otro entero de 32 bits. Entonces, con nuestra clase estudiante así definida, clase estudiante, llave que abre, string nombre, punto y coma, int cuenta, punto y coma, double promedio, punto y coma, int edad, punto y coma, y llave que cierra, sigue siendo de nuevo una clase válida de Java. Y podemos definir, más bien, ya tiene definidas 4 propiedades y las podemos utilizar. Para poder hacer un ejemplo con esta clase estudiante,
vamos a crear un método main. En Java, cada clase puede tener un método main. Si tiene un método main, quiere decir que la clase es ejecutable. O sea, que puedo iniciar un programa ejecutando la clase. Podríamos poner un método main en la clase estudiante, pero esto en general se considera mala práctica. Luego veremos exactamente por qué. Entonces, ustedes tienen una clase práctica 1 en la práctica, que es donde está el main, pero aquí, por motivos de ejemplo, vamos a suponer que tenemos una clase uso estudiante. Entonces, public class uso estudiante. Luego les explico por qué el public es necesario. Llave que abre. Y vamos a definir el método main como sigue. Public static void main string corchetes, args, llave que abre y llave que cierra. Y luego la llave que cierra de toda la clase. ¿Qué es eso de string corchetes? Es un arreglo, pero lo vamos a ver más adelante. Por ahora no se preocupen. El método main siempre tiene que ser de esta forma, que lo que se dice es que siempre tiene que tener esta firma. Y luego veremos exactamente qué significan cada uno de sus componentes, pero por ahora lo podemos dejar así. Entonces, si tenemos nuestras clases estudiante, como la definimos antes, y uso estudiante, como la acabamos de definir, dentro del método main podemos crear un estudiante. ¿Cómo creamos un estudiante? Lo primero que hacemos es declararlo. ¿Cómo lo podemos declarar? Estudiante e punto y coma. Eso declara una referencia a un objeto de instancia de estudiante. Esto voy a hacer mucho énfasis. No es un objeto. Y todavía no hemos creado ningún estudiante. Declaramos una referencia a estudiante, pero todavía no hemos creado ningún estudiante. Esto lo he visto mal en libros de texto. Programadores profesionales de Java he visto que no entienden esto y les tiene que quedar muy claro. Hasta este momento, hasta con la variable e nada más declarada, no existe un objeto instancia de estudiante en nuestro programa todavía. Esto compila y corre. Lo pueden ver fácilmente en la terminal. Nada más el programa no hace nada porque lo único que hace es declarar una variable y luego no hacer nada con ella. Para compilarlo es java c uso estudiante.java. Para ejecutarlo es java uso estudiante. Y pues no pasa nada porque nada más declaramos el estudiante y no hizo nada. ¿Cómo creamos un estudiante? Pues muy fácil, después de haberlo declarado, hacemos e es igual a new. New es un operador en Java, que es justamente el operador de creación de objetos, y luego le pasamos el nombre de la clase estudiante, y dos paréntesis, punto y coma. Y ya nos crea un estudiante. Y por supuesto, todavía no hace nada interesante el programa, pero ya crea un estudiante. Si ahora lo ejecuto, al momento de ejecutarse se va a asignar memoria para un estudiante. Todavía no vamos a hacer nada con él, pero sí se crea, se le asigna memoria y se le definen valores por omisión a las variables de clase del objeto. Y lo podemos ver después de crear el objeto o instanciarlo, que le vamos a decir. Y podemos hacer system.out.println e.nombre, se cierran paréntesis, punto y coma, y esto nos imprime el nombre del estudiante. Por supuesto, lo único que se va a imprimir es null, porque no hemos asignado ningún nombre válido al estudiante, queda un nombre nulo. Luego veremos exactamente qué es eso. Estas dos cosas que hacemos de declarar el estudiante y después crearlo, se puede hacer en un solo paso. Podemos hacer estudiante e es igual a new estudiante. Y es perfectamente válido, nada más siempre tengan en cuenta que se están haciendo dos cosas, y de hecho tres al mismo tiempo. Se está creando un estudiante con new, se está declarando una referencia a un estudiante con e, y se le está asignando la referencia que creamos a la referencia que declaramos. ¿Sale? Entonces, lo podemos hacer de una sola vez, pero son varias cosas las que están ocurriendo. Declaración, creación y asignación de la variable, asignación de la referencia a la variable declarada. Pero bueno, y
Y bueno, ya con esto, de hecho así funcionaban los lenguajes estructurados, digo, un poco distinto, pero la idea era la misma. Se declaraba la estructura, que era donde estaban los datos, se le asignaba memoria de alguna manera, y después ya podíamos trabajar con la estructura y sus propiedades de manera simbólica. Entonces lo mismo ocurre con orientación a objetos. Tenemos la referencia a un estudiante y simbólicamente puedo trabajar con su nombre, con su cuenta, con su promedio y con su edad. ¿Cuál es el problema? Que le puedo asignar un nombre arbitrario a este estudiante. Lo puedo hacer aquí. E.nombre igual a Canek, entre comillas. Al ponerlo entre comillas, esto crea una cadena. Técnicamente la referencia es una cadena, pero voy a dejar eso para después cuando trabaje con cadenas con Luis. Y entonces, si después de hacer eso es que imprimo el nombre del estudiante, entonces cuando ejecute el programa, después de compilarlo, va a salir Canek, porque ahora es el estudiante. Esto ya nos permite hacer un montón de cosas, pero de hecho es problemático. ¿Por qué? Porque estamos modificando el estado del estudiante, estamos modificando el valor de sus propiedades arbitrariamente. ¿Por qué es esto malo? Vamos a hacer un poquito más complicado el ejemplo de nuestro estudiante para que entiendan por qué es esto malo. Vamos a suponer que ahora tenemos 3 materias en las propiedades del estudiante, 3 calificaciones. Entonces, además de nombre, cuenta, promedio y edad, declaramos 3 variables de clase de tipo double que se llaman cal1, cal2 y cal3, que son las calificaciones del estudiante. Por cierto, aprovechando, podemos declarar las variables de clase del mismo tipo, todas de un solo golpe. Double, cal1, cal2 y cal3, y podríamos incluso poner ahí el promedio. Esto se considera mala práctica, no ayuda a la legibilidad de la clase, entonces en general no lo hagan, traten de declarar cada variable de clase en su propia línea. Entonces, ¿cuál es el problema que les decía, de que todo mundo puede modificar al estudiante de manera arbitraria? Bueno, en primer lugar, para que esto tenga sentido, cuando creamos al estudiante, vamos a poder definir su estado inicial, el valor de sus propiedades al momento de ser creado. Como ahorita vieron, cuando antes de que le asignara la cadena Canek a nuestro objeto al cual hacen referencia, tenía null como nombre, ya que le asigné la cadena Canek, ya era Canek. En general, estar así asignando el estado de un objeto es medio engorroso. Entonces, Java y casi cualquier lenguaje de programación orientado a objetos nos ofrece una manera de definir el estado inicial de un objeto al ser creado. Para esto definimos lo que se conoce como un constructor. Entonces, dentro de la clase estudiante creamos un constructor que se llama como la clase estudiante y entre paréntesis le pasamos una lista de parámetros, que es un parámetro, un tipo y un nombre del parámetro. Entonces, el tipo puede ser, como lo tienen en la práctica, string nombre, int cuenta, double promedio, int edad. Y entonces, si creamos así un constructor, que es como el que está en la práctica, entonces podemos definir las variables de clase con los valores que tengan los parámetros que recibamos. El único problema es que los parámetros se llaman igual que las variables de clase. Entonces, las variables de clase quedan tapadas por los parámetros. Entonces, no podemos hacer nombre igual a nombre. Esto no tiene sentido. Sería asignarle a la variable nombre, que es el parámetro nombre, el valor de la variable nombre, que es el parámetro nombre. Entonces, por suerte, dentro de una clase siempre tenemos disponible una referencia que se llama this, que es justamente una referencia al objeto con el cual estamos trabajando. Entonces, cuando hay ambigüedad entre un parámetro o una variable local, que todavía no vemos, pero ahorita veremos, respecto a una variable de clase, o sea, una variable local o un parámetro se llaman igual que una variable de clase, podemos todavía referirnos a la variable de clase utilizando this. Entonces, para asignarle el nombre, el parámetro, a la variable de clase nombre, hacemos this.nombre igual a nombre, y lo mismo con las demás, this.edad igual a edad,
dis.promedio igual a promedio, y dis.cuenta igual a cuenta. Lo hice en el orden incorrecto, pero háganlo. Imagínense en el incorrecto. Bueno, este es el constructor que tienen que hacer en la práctica, por cierto. Pero regresando al ejemplo con las tres calificaciones, además de las cuatro propiedades que inicialmente definimos, vamos a pasarle también los valores de las tres calificaciones, de cal 1, 2 y 3. Entonces, además de nombre, cuenta, promedio y edad, hacemos que reciba tres doubles, cal 1, cal 2 y cal 3. Y los inicializamos igual. Dis cal 1 igual a cal 1, dis cal 2 igual a cal 2, dis cal 3 igual a cal 3. ¿Sale? Y vamos a agregarle una propiedad más a nuestro estudiante. No es necesario, perdón. Ese ya lo tenemos. Está allá arriba, promedio. Entonces, vamos a la clase uso estudiante. Y si la tratan de compilar, van a ver que el compilador ya no nos deja. ¿Por qué? Porque al hacer new estudiante, paréntesis, sin nada entre ellos, punto y coma, eso invocaba al constructor que no tiene parámetros. Ese constructor lo tenemos disponible si no ponemos un constructor explícito, que era como inicialmente teníamos nuestra clase estudiante. Como nuestra clase estudiante no tenía constructor, Java nos daba gratis un constructor que no recibe parámetros y que define todas las variables de clase su estado inicial básicamente como 0. Las numéricas las define como 0, o sea, enteros, shorts, bytes y longs las define como 0, float y double, las dos de punto flotante, las define como 0. Booleanos, boolean, las define también como el equivalente a 0, que es false. No es 0, pero lo podemos visualizar así. Los caracteres los define como el carácter 0. Y las referencias, como nuestro nombre, que es una cadena, las define como null. ¿Ok? Luego cubriremos más a detalle lo de las referencias. Pero entonces, si nosotros no definimos un constructor, Java nos da uno que básicamente pone en 0 todos los valores de las variables de clase. Al momento que a nuestro estudiante le pusimos un constructor con 7 parámetros, nombre, cuenta, promedio, edad, cal 1, cal 2 y cal 3, entonces Java nos quita ese constructor que nos había dado antes y tenemos que usar el que explícitamente pusimos. Podríamos de nuevo escribir un constructor sin parámetros, pero no es necesario. Más bien modificamos nuestra clase uso estudiante y le pasamos el estado inicial a nuestro estudiante al crearlo. Entonces hacemos estudiante E es igual a new estudiante, no sé, fulano de tal como nombre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 como cuenta, 9.5 como promedio y 18 como edad. Y calificaciones 1, 2 y 3, vamos a decir 8, 9 y 10. ¿Por qué no? Entonces, si volvemos a compilar nuestro programa, obviamente ahora al imprimir, y también quito esto de que definía el nombre como Canek, lo quito, y nada más mando a imprimir el nombre, obviamente el nombre que se va a imprimir es fulano de tal. Y si imprimiéramos cada uno de los valores de las distintas variables de clase, pues son las que asignamos, la que le pasamos como parámetro al crear el objeto, porque el constructor define las variables de clase con esos parámetros, con los valores de esos parámetros. Todavía no hemos visto por qué es problemático que podamos modificar las variables de clase fuera de la misma clase. Entonces vamos a ver exactamente por qué. Regresamos a la clase estudiante y entonces, ya que tenemos las calificaciones 1, 2 y 3, podemos definir el promedio explícitamente. Entonces vamos a quitar el promedio de los parámetros del constructor y definimos el promedio como la suma de cal 1, cal 2 y cal 3 dividida entre 3, porque si tenemos 3 calificaciones, ese es el promedio de las 3 calificaciones. Y entonces, si regresamos a nuestra clase uso estudiante y ahora en lugar de imprimir el nombre, imprimimos el promedio, compilamos y ejecutamos nuestro programita, pues el promedio que se imprime obviamente es 9, porque cal 1 era 8, cal 2 era 9 y cal 3 era 10, y 10 más 9 más 8 es 27, y 27 entre 3 es 9. ¿Sale? Eso, hasta ahí todo tiene sentido. Pero ahora, antes de imprimir el promedio, sí vieron que modificamos al construir el objeto, ya no le pasamos el promedio porque el promedio lo calcula automáticamente
de las 3 calificaciones que recibe. Pero bueno, si antes de imprimir el promedio hago e.cal1 igual a 5, pues el promedio que se imprime sigue siendo 9. Pero la calificación, ese promedio ya no corresponde con la realidad. Porque la calificación 1 es 5, la calificación 2 es 9 y la calificación 3 es 10. Entonces realmente debería ser 23 entre 3 el promedio, que es 7 y algo. El estado de mi objeto, del objeto al cual la referencia refiere, el estado de ese objeto quedó inconsistente. ¿Por qué? Porque una de las propiedades del objeto, el promedio, depende de las demás, depende de las calificaciones. Entonces, si modifico una de las calificaciones, la propiedad promedio queda inconsistente. Entonces, esto es malo. Y esto era lo que tenían básicamente todos los lenguajes de programación estructurados. Había manera de evitarlo, pero era relativamente engorrosa. Lo que quedó claro para los programadores rápidamente es que no todo mundo debe poder meterle mano a nuestros objetos. De hecho, en general lo que vamos a requerir es que el único que puede tocar las propiedades es la misma clase. ¿Sale? No queremos que nadie más las toque porque justamente nos puede llevar a problemas como el que en este momento vimos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues ya lo vieron ustedes en la práctica. Lo que vamos a tener es distintos niveles de acceso, no solo con las variables de clase, sino también con los constructores, con los métodos y con las clases mismas. Vamos a tener, para comenzar de manera sencilla, un tipo de acceso privado y un tipo de acceso público. ¿Sale? Entonces, público, todo mundo puede meterle mano, y privado, solo puede meterle mano la clase donde esté declarada. En el alcance es donde se pueden alcanzar o ver las cosas. Va a ser privado, solo va a poder ser modificado en el alcance de la misma clase donde esté declarada. ¿Ok? Entonces, como ya lo vieron en la práctica, vamos a hacer nuestra clase estudiante pública, y a nuestro constructor también lo vamos a hacer público, pero a las variables de clase las vamos a hacer privadas. Casi siempre van a ser privadas en este primer semestre, y de hecho la mayor parte de las veces van a ser privadas, no van a ver su vida profesional. ¿Por qué? Porque justamente hacerlas públicas da lugar a muchos problemas, potencialmente muchos problemas. Entonces, ya que hacemos público la clase y el constructor y privadas las propiedades, nuestro programa en uso estudiante ya no compila, porque ya no podemos modificar cal1. Entonces, bueno, esto es bueno porque no queda inconsistente el estado de nuestros objetos. Pero ¿qué pasa si queremos modificar el estado de un objeto? O sea, habrá veces que queramos cambiar la calificación. Bueno, más importante que eso, además, no solo es que la queramos cambiar, también nos gustaría poder imprimirla a veces. Como está ahorita, no podemos imprimir, no podemos ver las calificaciones del estudiante porque son privadas. Entonces, justamente vamos a definir métodos, va a ser parte del comportamiento de nuestra clase. El comportamiento de nuestra clase, los algoritmos que vamos a implementar para ella, van a estar implementados en lo que conoceremos como métodos. Los métodos se parecen un poquito a una función matemática. Va a tener acceso, que va a ser público generalmente, aunque podremos tener métodos privados, y de hecho los pueden comenzar a usar desde la primera práctica, pero ahorita no tiene mucho sentido, ya después sí lo va a tener. Va a tener un tipo de regreso, que qué es lo que me regresan los métodos, van a tener un nombre, y como los constructores van a tener una lista de parámetros. Entonces, nuestra clase estudiante, como está en la práctica 1, es realmente muy sencilla. Solo va a tener métodos para obtener el valor de las propiedades de la clase, el valor de las variables de la clase, que por convención en Java se llaman getters. Entonces, como tenemos una clase nombre, vamos a tener un método getNombre, que va a regresar una cadena y que me va a regresar justamente la referencia al nombre.
y vamos a tener un método que se va a llamar getCuenta, que va a regresar un entero y que me va a regresar la cuenta, etcétera, etcétera, con cada una de las cuatro propiedades. Y además vamos a tener lo que se conoce como setters, que son métodos que me permiten modificar el valor de las propiedades. En general van a ser el tipo de regreso de los setters void, o sea, no regresa ningún valor porque justamente cambian el estado del objeto. Se van a llamar set con el nombre de la propiedad, comenzando con mayúscula. Esa es convención en Java. Todo se escribe con frases completas y las palabras iniciales van con mayúsculas, excepto la primera letra, en el caso de variables y métodos, pero en el caso de clases, ahí sí comienzan con mayúsculas. Se le llama camel case a esta convención porque si ven las mayúsculas se ven como jorobitas de camello. Y entonces, pues vamos a definir 4 setters y 4 getters para la clase estudiante, que son los de la práctica. Por supuesto, nuestra clase que estamos escribiendo aquí es un poquito más complicada porque tenemos las calificaciones, tendríamos los getters y los setters de las 3 calificaciones, pero lo importante de todo esto es que si defino, por ejemplo, setCal1 para definir la primera calificación, inmediatamente después de modificarla, de hacer dis.cal1 igual a cal1, puedo actualizar el promedio. Y entonces esto me garantiza que el promedio siempre es consistente con las 3 calificaciones. Si hago lo mismo con setCal2 y setCal3, por supuesto. ¿Okay? Y esto es, chavos, fundamental. Es de las grandes cosas que tiene la orientación a objetos y es una de las revoluciones que hizo. Se le conoce a esto como encapsulamiento de datos. Los datos, las clases, están encapsulados, pueden estar encapsulados al hacerlos privados. Y entonces los protegemos y con esto podemos mantener consistente el estado de nuestros objetos. ¿Sale? Vamos a acabar rápidamente ahorita. Y nada más falta una cosa para cubrir lo que va en su primera práctica, que es justamente cómo, o sea, la cosa que está hasta arriba en la práctica, ¿no? Que es el paquete. Package, MX, UNAM, Ciencias, ICC. Los paquetes son nada más una manera de organizar nuestro código de manera lógica y física. Podemos, y de hecho va a ser muy común que tengamos clases con nombres repetidos. Por ejemplo, una clase que se llame cliente es muy común que exista, o una clase que se llame elemento o producto, cosas por el estilo. Es muy fácil que tengamos múltiples clases que se llamen así. Entonces, para distinguirlas entre ellas, las ponemos en paquetes distintos. Entonces, el paquete puede ser como nosotros queramos, ¿no? Cualquier identificador válido de Java separados por puntos. Entonces, el primer paquete en nuestro caso es MX, después el paquete UNAM dentro de MX, luego el paquete Ciencias dentro de UNAM y el paquete ICC dentro de Ciencias. Y funciona de la misma manera físicamente. Esto quiere decir que el código lo que va a hacer es que va a haber un directorio MX dentro del cual va a haber un directorio UNAM, dentro del cual va a haber un directorio Ciencias, dentro del cual va a haber un directorio ICC, dentro del cual van a estar los archivos .java con nuestras clases. Y pues ya, con eso ya pueden terminar la primera práctica. De hecho, pudieron haberla acabado antes de que viéramos esto, pero sin duda alguna con esto ya pueden terminar. Y hay mucho más que cubrir con esto, y en particular lo que más me interesa son referencias, ¿okay? Que entiendan qué quiere decir una referencia. Entonces, les voy a poner este ejercicio que quiero que lo hagan con Carla. Y lo que es el ejercicio es justamente comenten todo el código de la práctica 1 y nada más pongan esto. Pongan estudiante E1 igual a new estudiante con estos nombres y estos datos. Y abajito estudiante E2 igual a new estudiante con datos distintos. ¿Sale? Y nada más para hacerlo divertido, declaren ahora un estudiante E3 y E3 es igual a E1. ¿Sale? Impriman los nombres de ambos estudiantes, de E1 y E3.
y después cambien el nombre del primer estudiante de E1 e impriman el nombre de E3. ¿Qué es lo que sale y por qué? Y ahora, relacionado a esto, tomen a E3 y anúlenla. Anulen a esa referencia. Hagan E3 es igual a nulo. Y ahora impriman E1.nom. ¿Qué es lo que debe salir? Y esto es fundamental. Vamos a dar un pequeño resumen de esto en el siguiente video. Pero primero quiero que lo practiquen con Carla el año. ¿Sale? Ya con esto deberían poder terminar la primera práctica. Y esto nada más cubre básicamente lo relacionado con información en las clases, con propiedades. Vimos cómo definir los nombres de clase, que son las propiedades de la clase, los headers y los setters, que son justamente cómo obtener esta información respetando el encapsulamiento de datos y cómo actualizar esta información respetando el encapsulamiento de datos. Pero no hemos visto nada de algoritmos, que es lo importante de la ciencia de la computación, como les había dicho. Entonces, para ver algoritmos necesitamos un poquito más de cosas, pero necesitamos la estructura de las clases primero. Entonces, en el siguiente video ya vamos a poder comenzar a ver estructuras de control para hacer algoritmos y vamos a ver una clase especial con la cual vamos a poder implementar un montón de algoritmos divertidos que van a tener que hacer en su siguiente práctica. Y vamos a pararle aquí y nos vemos en la próxima.